Buenos días, queridos estudiantes. Como pueden darse cuenta, el día de hoy no voy a estar con ustedes de forma presencial, sin embargo, les he dejado este video para que puedan trabajar en el lugar de espacio convenido. Entonces, les pido el favor que ingresen a Virtual Sabana. Buenos días, queridos estudiantes. Como pueden darse cuenta, el día de hoy no voy a estar de forma presencial con ustedes. Sin embargo, sí he dejado este video para dar las indicaciones de qué es lo que vamos a realizar hoy y poder aprovechar muy bien el tiempo. Les pido que por favor ingresen a Virtual Sabana, al curso de siempre, y deben ingresar entonces a la pestaña que dice Acceso y Evaluación de Información Científica. En este lugar entonces vamos a encontrar la ruta de la sesión en donde vamos a ver los objetivos, que son identificar necesidades de información de acuerdo con el tema seleccionada por cada equipo de trabajo, realizar el plan de búsqueda de la información necesaria para abordar el tema seleccionado y evaluación de información a través de bitácoras para revisar la literatura científica. Hasta este punto vamos a llegar el día de hoy. Vamos a ver que además de los objetivos o la ruta de la sesión, encontramos los recursos de la sesión, que son pasos de la investigación hacia la competencia informacional, bitácora para evaluar información y un RAE. Entonces, lo primero que les voy a pedir que hagan es observar y entender la presentación sobre los pasos de la investigación. Entonces acá nos están dando 10 pasos y su importancia para la investigación. Les voy a pedir que por favor vean un video corto de YouTube sobre la analogía que nos hacen en cuanto a la forma de cocinar y lo que es una investigación y un proyecto. Necesito que por favor analicen eso y que comencemos a llevarlo a cabo dentro de nuestros proyectos. Ya posterior a ello, entonces ustedes irán explorando esta presentación y analizando de qué manera podemos aplicar lo que nos dicen en esta presentación dentro de nuestros proyectos. Luego de haber visto entonces la presentación y el análisis de ella, vamos a dirigirnos a la parte o al enlace que dice hacia la competencia informacional, que por supuesto tiene bastante relación con la presentación que debieron haber visto. En ella van a encontrar diferentes pasos sobre lo que se pretende hacer en nuestro proyecto. Si bajamos un poco, vamos a encontrar una escalera que tiene 5 pasos, y el primero es identificar la necesidad de información. En este punto, entonces ya debemos haber identificado nuestra necesidad de información, que viene siendo nuestra problemática, nuestra pregunta o tema, y que por ello es que tenemos la necesidad de encontrar información. Esto lo comenzamos a hacer desde el mismo momento del parcial. Después, entonces tenemos un segundo escalón que es buscar y localizar información. Esto lo comenzamos a hacer la semana pasada en la biblioteca. Pero además de buscar información, que por supuesto era veraz y verídica, ¿cierto? Entonces debemos evaluar la información. Si nosotros tenemos información de las bases de datos, eso quiere decir que es una información bastante buena, pero no toda la información que nos va a dar soporte a nuestro proyecto lo vamos a encontrar en una bases de datos, sino que a veces también necesitamos información de Google, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es buscar información adicional
en Google para dar respuesta a algunas de nuestras preguntas secundarias y vamos a evaluar esa información que encontramos en Google. Entonces, ¿cuáles serían las formas para evaluar los documentos o blogs o páginas web que encontremos en Google? Pues de acuerdo con lo que nos dijeron en la biblioteca, entonces debemos tener en cuenta el autor, debemos tener en cuenta los años de vigencia que ya lleva este documento o blog, si respetan los derechos de autor. Entonces vamos a llegar hasta nuestro tercer paso el día de hoy. Luego de que hayan visto esta escalerita y hayan examinado cuáles son los pasos, entonces, vamos a abrir el enlace que dice Bitácora para evaluar información. ¿Cierto? Como estamos haciendo búsqueda de información, que no solamente sea de bases de datos, entonces vamos a irnos a esta plantilla de evaluación de fuentes, en donde nos hacen las siguientes preguntas para ver si aquello que hemos encontrado en Google, no en base de datos, sino en Google, es veraz, es relevante y nos va a aportar a nuestro proyecto. Entonces, pregunta secundaria, acá vamos a poner la pregunta secundaria a la cual estamos buscando dar respuesta. Vamos a poner el enlace, ¿verdad? Y vamos a comenzar a dar respuesta a esto. ¿Quién publica el sitio web? Entonces, no sé si sea, por ejemplo, el Ministerio de Educación, cuál es el propósito de este, informar, vender, a qué audiencia se dirige el sitio web. Público general, investigadores, docencia. ¿Este sitio tiene publicidad o no tiene publicidad? Entonces, acá al lado derecho deben dar respuesta a esto. ¿Qué tipo de publicidad tiene? ¿Si será confiable? ¿No es confiable? ¿Quién es el autor de los contenidos? Entonces acá ponemos el autor. Si no es un autor, entonces, o una organización o instituto, entonces lo ponemos acá. ¿Cuáles son sus créditos? ¿Qué quiere decir sus créditos? Sus reconocimientos. ¿Los contenidos ofrecen información clara y completa para resolver su necesidad de información? De ser así, pues debemos justificar el porqué. La información es factual o analítica. ¿Qué es factual? Factual es un hecho que no va a cambiar, por ejemplo, que ya está más que comprobado, entonces la gravedad, eso es un hecho que nadie va a cambiar. ¿Listo? En cambio, analítico es que todavía están las personas investigando y analizando para dar respuesta. Objetivo, si es objetivo el artículo o la información que hayamos encontrado. Subjetivo, en qué fecha se publicaron, si es, por ejemplo, del 2001, ¿será que sí? De acuerdo con lo que nos dijeron en la biblioteca, pues tenemos que mirar, ¿verdad? Si no es así, entonces debemos continuar buscando. Debemos tener en cuenta si sí citan, si existen referencias. Por ejemplo, si los datos recopilados sobre la fuente, la información es útil para resolver su pregunta, ¿sí les sirve? ¿No les sirve? Y por último, ¿cuál es la licencia bajo la cual se publican los contenidos? Entonces nos dicen copyright, Creative Commons o dominio público. Entonces ustedes deben buscar qué tipo de licencia tiene ese documento que ustedes están buscando. Bueno, esta plantilla la pueden descargar en RTF y cada miembro del equipo debe entregarme el día de mañana 2 bitácoras de evaluación, dando respuesta a una o varias preguntas secundarias. ¿Listo? Es decir, que si son 5 personas dentro del equipo, al finalizar la clase deben entregarme 10 bitácoras diferentes. Bueno, ya habiendo entendido esta parte, entonces, el segundo paso para entregar el día de mañana, o el día de hoy, más bien, se van al documento donde dice RAE,
lo van a compartir en su equipo y luego de haber hecho las bitácoras, me van a hacer el siguiente documento en donde existe la compilación de todos los documentos que encontraron el día de hoy. Entonces, el tema o la pregunta secundaria que trabajaron, el enlace, el sitio, el autor, la fecha de publicación, si ustedes consideran que este documento es confiable o no y por qué, y la información que encontraron es útil o no. Es decir, que, por ejemplo, Juan encontró entonces 2 documentos que le servían y los va a poner acá. Este es el resumen de sus bitácoras. ¿Listo? Y entonces Andrés también encontró otros 2, entonces va a poner acá sus 2 documentos. Y finalmente, cuando ya hayan hecho la compilación de todo lo que trabajaron, van a subirme a la parte donde dice trabajo independiente en el foro, en búsqueda de información, en una carpeta comprimida o los enlaces, me van a subir entonces las bitácoras y el documento que resume todo el trabajo que han realizado. ¿Listo? Entonces, se pretende es que busquen información, evalúen la información y compilen esta en un solo documento. Bueno, chicos, entonces por favor, les deseo un excelente día de mañana. Cualquier cosa, por favor, entonces me escriben al correo y estaré revisando sus trabajos luego del mediodía. Bueno, que tengan un buen día. Hasta luego, chicos.